Hola, soy Juan Mejía y bienvenido a otra edición de Video Tutorial. En esta ocasión se explicará de forma breve cómo hacer el análisis de circuitos RC en corriente directa mediante el software Multisim. Armaremos el circuito en Multisim para analizar la fase de carga. Primero agregaremos la fuente de voltaje de 10 volts. Dentro de Source, DC Power y damos clic en el botón OK. Colocaremos en la posición deseada la fuente de voltaje. Posteriormente, dentro de la misma familia, introduciremos tierra. Después introduciremos la resistencia. Para eso nos vamos a grupo, básico, y nos vamos a la familia de resistor. Seleccionaremos 100 kilos y damos clic en el botón OK. Después agregamos el capacitor. Dentro de la familia capacitor seleccionamos y seleccionamos el 0.05 microfaradios. Le damos OK, damos clic. Ya que tenemos todos los elementos, damos clic en cerrar, close. Ahora modificaremos el valor de los elementos. La fuente es de 10 volts, por lo tanto le damos doble clic sobre la fuente y donde dice voltaje, en lugar de 12 lo cambiamos al valor 10. Enter. El capacitor lo queremos exactamente de 0.05 microfaradios. Hacemos doble clic y borramos el 1 dentro de capacitancia. OK. Posteriormente unimos las terminales de los elementos. Primero la fuente a la resistencia, después la terminal negativa de la fuente a tierra. Vamos a girar el capacitor dando botón derecho y le damos clic en girar o control R. Unimos el capacitor con la resistencia y finalmente unimos la otra terminal del capacitor con tierra. En dado caso de que no le aparezcan el número de nodos, como aquí donde aparece el nodo 1, nodo 2 y 0, tendrán que activar esta opción haciendo clic en Options, Sheet Properties y debajo de la sección Net Names seleccionar Show All. Hacen clic. Después de eso hacen clic en OK y ya les debe de aparecer los números de los nodos. Ahora agregaremos el tiempo de simulación. Vamos a hacer clic en simular, después análisis y después transient analysis. Hacemos clic y en la pestaña que dice análisis vamos a indicar hasta qué valor de tiempo queremos que se haga la simulación. Como la resistencia es de 100 kilos y el capacitor es de 0.05 microfaradios, por tanto la constante tau del circuito es 100 kilos por 0.05 microfaradios,
que esto nos dará un valor de 5 milisegundos. Como ya se comentó durante la clase, 5 veces tau es el tiempo que el capacitor tardará en cargarse cerca del 100%, es decir, 25 milisegundos. Por tanto, el tiempo final del análisis se especificará 6 veces el valor de tau, es decir, 30 milisegundos, que equivale a 0.03 segundos. Después de haber agregado el tiempo en el cual se detendrá la simulación, nos iremos a condiciones iniciales y seleccionaremos la opción Set to Zero, que le especifica al multisim que el capacitor tiene 0 de carga al iniciar la simulación. Después de esto nos vamos a la pestaña de Output y vamos a seleccionar la variable V2, que en este caso V2 corresponde al voltaje en el nodo 2, que viene siendo el voltaje en el capacitor. Si a ustedes les parece un 3 aquí, o un 1, o un 0, entonces ustedes tendrán que seleccionar B3, B0, dependiendo del número del nodo que les aparezca aquí. En este caso, pues es B2. Haremos clic en agregar. Y ahora simularemos el comportamiento del capacitor haciendo clic en el botón simular. En el eje vertical de la gráfica se encuentra el valor del voltaje en el capacitor, mientras que en el eje horizontal se encuentra el tiempo que transcurrió para que el capacitor se cargara al 100%. Dentro de la gráfica hay varias opciones. Podemos habilitar el agregar una cuadrícula haciendo clic en la cuadrícula. También podemos cambiar el fondo de la pantalla haciendo clic en Black Background. Lo podemos cambiar a blanco. Y si hacemos otro clic, otra vez regresa al color negro. Enseguida se encuentra qué tipo de línea queremos con la cual se grafique el comportamiento del voltaje en el capacitor. Hacemos clic en el icono con puntos y la gráfica será puntos. Hacemos clic en el que sigue y combina puntos con línea. Ahora cambiaremos el título de la gráfica. Hacemos clic en el título que dice Design 1 y podemos cambiar el nombre de la pestaña. Le vamos a poner aquí voltaje en el capacitor, BC, y aquí donde dice Transient Analysis va a cambiar a BC. En título le vamos a poner fase de carga en capacitor. Fase de carga en capacitor con tau 5 milisegundos. Le damos clic en OK y como se puede observar, cambió el título y cambió el nombre de la pestaña a voltaje de capacitor. También podemos cambiar este subtítulo haciendo doble clic y igual lo nombraremos como voltaje en el capacitor. Una vez que modificamos la apariencia de la gráfica, ahora lo que falta es medir a través de la gráfica. Para esto hay que habilitar los cursores haciendo clic en el icono de mostrar cursores y aparece una ventana con fondo blanco. En X1 se va a mostrar el valor del tiempo que ha transcurrido para el cursor 1. Para esto arrastraremos el cursor 1 haciendo clic sobre el triángulo que aparece en el eje Y. Arrastramos y vamos a poner el cursor 1 sobre tau igual a 5 milisegundos, que es 1 tau. Como podemos observar, en X1 nos dice que el cursor 1 se encuentra en aproximadamente 5 milisegundos. Para ese tiempo,
el valor del voltaje en el capacitor es Y1, que viene siendo aproximadamente 6 volts. Ahora arrastraremos el cursor 2 a tau 3, que sería 15 milisegundos. Y en X2 nos muestra que el cursor 2 se encuentra en tau, o en el tiempo, 15 milisegundos, y para ese tiempo el voltaje en el capacitor es de aproximadamente 9.5 volts. Por último, arrastraremos el cursor 2 a 5 tau, es decir, 25 milisegundos, y podemos observar que en el tiempo efectivamente X2 se encuentra aproximadamente en 25 milisegundos y el voltaje en el capacitor para ese tiempo es aproximadamente 10 volts, que es la carga máxima que el capacitor puede obtener de la fuente de 10 volts. Si la fuente de 10 volts fuera 20 volts, entonces la carga máxima que el capacitor puede obtener es de 20 volts. Ahora haremos el mismo análisis, pero para la corriente en el capacitor. Para esto, iremos a simular, después análisis y transient análisis. Los parámetros del tiempo y condiciones iniciales las dejaremos igual, solamente iremos a la pestaña de Output y removeremos del análisis el voltaje del capacitor, seleccionándolo y haciendo clic en el botón remover. Después seleccionaremos la variable I, que es corriente en el capacitor. Le haremos clic en agregar. Para esto asegúrese que la opción en variables en el circuito se encuentre seleccionado todas las variables. Una vez que se agregó la corriente, haremos clic en simular. En el eje de las Y tenemos la corriente en amperes y en X el tiempo en segundos. De igual forma podemos habilitar las opciones de activar o desactivar la cuadrícula, cambiar el fondo de la gráfica si así se desea, y de igual forma podemos cambiar el tipo de línea con el cual queremos se encuentre la gráfica. Haremos doble clic sobre el título de la gráfica para cambiar el texto y la pestaña la cambiaremos a IC, corriente en el capacitor, y en el título pondremos corriente del capacitor en fase de carga con tau de 5 milisegundos. Damos clic en OK y efectivamente cambiamos el nombre de la pestaña a corriente en el capacitor y el título de la misma. Cambiaremos el subtítulo haciendo doble clic y le pondremos corriente en el capacitor. Okay. Si los cursores aún no aparecen habilitados, entonces hagan clic en habilitar cursores para que les aparezca esta ventana de fondo blanco. Arrastraremos el cursor número 1 a tau 5 milisegundos y podemos ver que en X1 el tiempo es aproximadamente 5 milisegundos y la corriente en Y1 y la corriente en el capacitor viene siendo 37 microamperes aproximadamente. El cursor 2 lo arrastraremos a 3 tau, que es 15 milisegundos, y como podemos ver X2 está aproximadamente en 15 milisegundos y la corriente a través del capacitor en ese tiempo ha disminuido a 5 microamperes. Finalmente
Arrastraremos el cursor 2 a 5 veces tau y podemos observar que en X2 tenemos aproximadamente 25 milisegundos y una corriente que es prácticamente cero, que es 673 nanoamperes, por lo cual quiere decir que el capacitor ha dejado de recibir corriente, que es cuando el capacitor se ha cargado por completo y por tanto deja de pasar corriente a través de dicho capacitor. Ahora se hará el análisis para el voltaje en la resistencia. Para esto vamos a simular. Nos vamos a análisis, transient análisis, y nos vamos a ir a output. Seleccionaremos IC1 para removerlo del análisis, haciendo clic en el botón remover. Y en este caso el voltaje en la resistencia viene siendo el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje en el nodo 2, que es equivalente a poner la punta roja del multímetro en el nodo 1 y la punta negra del multímetro en el nodo 2 de la resistencia. Entonces, para esto ocupamos agregar una expresión que haga esa resta. Haremos clic en agregar expresión y dentro de variables seleccionaremos B1, que es el voltaje en el nodo 1, doble clic. Luego en la función haremos doble clic sobre el signo negativo y finalmente haremos doble clic en variables sobre el voltaje en el nodo 2. Como podemos observar, la expresión se ha formado en la sección expresión. Haremos clic en OK y dentro del análisis se encontrará la expresión voltaje en el nodo 1 menos voltaje en el nodo 2. Haremos clic en simular y, como les mencionaba, el nodo 1 menos el nodo 2 es el voltaje en la resistencia 1. Regresando a la gráfica, en el eje vertical es el voltaje en la resistencia con unidad de medida volts, y en el eje horizontal es el tiempo que transcurre en el análisis del voltaje en la resistencia. De igual forma pueden habilitar las líneas punteadas haciendo clic sobre los iconos, cambiar el fondo o el tipo de línea con el cual quieren que se represente el voltaje en la resistencia. Ahora cambiaremos el título de la gráfica, daremos doble clic sobre diseño y pondremos que el nombre de la pestaña sea voltaje en la resistencia 1. Y en el título pondremos voltaje en la resistencia con tau 5 milisegundos. Hacemos clic en OK. Ahora cambiaremos el subtítulo, doble clic. Hacemos clic y voltaje en la resistencia 1. Hacemos OK. Una vez que hemos cambiado los títulos, ahora habilitaremos los cursores haciendo clic sobre mostrar cursores y arrastraremos el cursor 1 a tau 1, que sería 5 milisegundos aproximadamente. Y como podemos ver aquí, X1 se encuentra en aproximadamente 5 milisegundos y el voltaje en la resistencia en esos 5 milisegundos es de 3.72 volts. Ahora pondremos el cursor 2 en tau 3, que sería 15 milisegundos. Y en X2 podemos observar que el tiempo es aproximadamente 15 milisegundos y que el voltaje en la resistencia es de 506 milivolts, es decir, 0.5 volts.
Ahora moveremos el cursor 2 a 5 tau, que vendría siendo aproximadamente 25 milisegundos, como podemos observar en X2, y le corresponde un voltaje de 67.52 milivolts, que es prácticamente cero. Esto se debe a que la corriente en el capacitor tiende a cero cuando se llega a 25 milisegundos, es decir, 5 tau. Por tanto, el voltaje en la resistencia también tiende a cero, ya que la ley de Ohm dice que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente que pasa a través de la resistencia, que en este caso es la misma que el capacitor, por el valor de la resistencia. Ahora armaremos el circuito para la fase de descarga. En la fase de descarga armaremos los elementos del circuito que tienen corriente cuando el interruptor se encuentra en la posición número 3. Primero agregaremos el elemento de tierra haciendo clic en Place Source. Seleccionamos el grupo Source y posteriormente el elemento tierra, Ground. Después agregaremos la resistencia de 200 kilos haciendo clic en grupos, básico, resistor, y donde dice componente seleccionamos o tecleamos el número 200 y seleccionamos el número 200 kilos. Hacemos clic en OK. Posteriormente agregamos el capacitor seleccionando la familia capacitor y ponemos 0.005, seleccionamos el que dice 0.0051 micros, clic y luego hacemos clic en OK. Finalmente, ya que terminemos de agregar los elementos, hacemos clic en Close. Ahora uniremos los elementos. Unimos la tierra a la resistencia de 200 kilos. Unimos el capacitor. Podemos hacer clic, luego botón derecho para girar el capacitor. Uniremos la segunda terminal a tierra y finalmente modificaremos el valor para que sea exactamente 0.05 microfaradios. Pondremos la letra U después del 5, que para multisim eso significa la letra mu, que es micro. Hacemos clic en OK. Si no aparece el número de nodo en el circuito, recuerden ir a Options, Sheet Properties y posteriormente agregan o seleccionan la opción Show All en la sección Net Names. Le hacen clic en OK. El capacitor ya no se encuentra vacío, tomando en cuenta que el capacitor se cargó en la fase de carga con el valor de la fuente de voltaje de 10 volts. Por tanto, hay que cambiar la carga con la cual se iniciará la simulación. Para eso haremos doble clic sobre el capacitor. En la pestaña Value hay una opción que se llama Initial Conditions, que es condición inicial. Hacemos clic en el cuadro y pondremos el valor de 10 volts. Hacemos clic en OK. Esto hará que cuando inicie la simulación tomará en cuenta que el capacitor tiene una carga de 10 volts. Ahora agregaremos el tiempo de simulación haciendo clic en Simular, Análisis, Transient Analysis y en Initial Conditions seleccionaremos User Define, donde antes poníamos Set to Zero
ya que el usuario, o sea, nosotros definimos a 10 volts el voltaje inicial en el capacitor. En cuanto al tiempo en el cual se estará simulando, como la resistencia es de 200 kilo ohms y el capacitor es de 0.0 microfaradios, por tanto la constante de tau del circuito es 200 kilo ohms por 0.0 microfaradios, igual a 10 milisegundos. Como ya se comentó durante la clase, 5 veces tau es el tiempo de que el capacitor tardará en descargarse por completo. Por tanto, el tiempo final del análisis se especifica a 6 veces el valor de tau, es decir, 60 milisegundos, que corresponde a 0.06 segundos. Una vez hecho esto, nos vamos a la pestaña de Output, en la cual seleccionaremos voltaje en el nodo 1, ya que el nodo 1 es el que está en el capacitor. Damos clic en agregar y damos clic en simular. Vemos que en el eje vertical es el voltaje en el capacitor y el eje horizontal el tiempo que transcurre para que el capacitor se descargue en esta fase de descarga. Igual pueden seleccionar las cuadrículas, cambiar el fondo, el tipo de línea. Cambiaremos en este caso el título de la gráfica haciendo doble clic, y en la pestaña vamos a poner voltaje en el capacitor. El título lo vamos a cambiar como fase de descarga en capacitor con tau 10 milisegundos. Y hacemos clic en OK. Después cambiaremos el subtítulo y pondremos voltaje en el capacitor. OK. Y ya tendremos aquí que el título y el nombre de la pestaña ha cambiado. Si los cursores no se encuentran habilitados aún, hacemos clic en Show Cursors y aparece la ventana con fondo blanco. En X1 muestra el valor de tiempo que transcurrió para el cursor. Entonces seleccionaremos el cursor 1 a 1 tau, que es 10 milisegundos, donde aquí en X1 podemos ver que efectivamente se encuentra en la posición de 10 milisegundos, y para esa posición el capacitor tiene un voltaje de aproximadamente 3.7. Haremos lo mismo para el cursor 2 en tau 3, es decir, 30 milisegundos. Podemos observar que efectivamente X2 es aproximadamente 30 milisegundos y el voltaje en el capacitor es 506.7 milivolts, es decir, 0.5 volts aproximadamente. Finalmente pondremos el cursor 2 en 5 tau, y como podemos observar en X2 el cursor 2 se encuentra en 50 milisegundos aproximadamente y el voltaje en el capacitor es de 68.16 milivolts, es decir, casi cero. Por lo tanto, podemos considerar que el capacitor se ha descargado por completo al haber pasado 50 milisegundos. Ahora simularemos la corriente en el capacitor. Nos vamos a Simulate, Análisis, Transient Analysis, y nos vamos a la pestaña de Output. Seleccionaremos el voltaje 1 y haremos clic en remover, y ahora seleccionaremos IC1, que es la corriente a través del capacitor, y haremos clic en agregar. Hacemos clic en simular vamos a cambiar ahora el título haciendo doble clic. En la pestaña cambiaremos a corriente en el capacitor y en el título pondremos corriente del capacitor en la fase de descarga con tau 10 milisegundos.
Damos clic en OK y posteriormente cambiamos el subtítulo y le pondremos IC. Hacemos clic en OK. Finalmente podemos observar que en el eje vertical se encuentra la corriente en amperes y en el eje horizontal el tiempo que ha transcurrido. En este caso la corriente es negativa, menos 50 microamperes, ya que el sentido de la corriente cambia cuando el capacitor no cuenta con una fuente de voltaje que lo alimente. Por tanto, el capacitor actúa como si fuera la fuente de voltaje y en lugar de recibir corriente, entrega corriente. Es por eso que en el análisis es menos 50 microamperes aproximadamente. Ahora arrastraremos el cursor 1 a 1 tau y podemos observar que en X1 efectivamente son 10 milisegundos y el valor de la corriente es menos 18 microamperes aproximadamente. Vamos a mover el cursor 2 a 3 veces tau. Podemos observar en X2 que es aproximadamente 30 milisegundos y una corriente de alrededor de menos 2.5 microamperes. Finalmente movemos el cursor 2 a 5 tau y observamos que en X2 tenemos 50 milisegundos y la corriente es prácticamente cero, 334.95 nanoamperes, lo cual nos indica que la corriente en el capacitor es igual a cero, que es cuando el capacitor se ha descargado por completo y por tanto no hay corriente en el circuito. Ahora simularemos el voltaje en la resistencia. Para eso vamos a Simulate, Transient Analysis, Output, y vamos a remover el parámetro de la corriente haciendo clic y luego haciendo clic en el botón remover. Ahora haremos clic en el nodo 1, hacemos clic en agregar y damos clic en simular. Vamos a cambiar el título haciendo doble clic. La pestaña la vamos a poner el voltaje en la resistencia. El título lo ponemos como voltaje en la resistencia en la fase de descarga, contado 10 milisegundos. Hacemos clic en OK. Después cambiamos el subtítulo. Ponemos BR. OK. Y en el eje vertical podemos observar el voltaje y en el eje horizontal el tiempo que ha transcurrido. Ahora arrastramos los cursores. El cursor 1 a 1 tau, que es 10 milisegundos. Como podemos observar, X1 se encuentra en 10 milisegundos aproximadamente con un voltaje de 3.7. Ahora arrastramos el cursor 2 a 3 veces tau y tendremos que el X2 efectivamente está en aproximadamente 30 milisegundos, que es 3 veces tau, y con un voltaje de 501.8 milivolts, que es aproximadamente 0.5 volts. Finalmente arrastramos el cursor 2 a 5 veces tau. Podemos observar que X2 efectivamente se encuentra en 50 milisegundos aproximadamente y el voltaje en la resistencia es de 67.5 milivolts, es decir, casi cero. Como se pueden dar cuenta, el comportamiento del voltaje en la resistencia durante la etapa de descarga es exactamente igual que el voltaje en el capacitor. Esto se debe a que la resistencia y el capacitor se encuentran en paralelo durante la etapa de descarga. Es todo por esta ocasión. Aún nos queda pendiente por explicar varias herramientas de multisim. En los siguientes videos estaré explicando más al respecto. Hasta la próxima.